Hola jóvenes, buenos días. Espero que estén muy bien, que hayan podido descansar sin problemas anoche y que no tengan mayores inconvenientes para desarrollar este día de desarrollo personal y conocimiento nuevamente. Ahora en nuestra clase de física lo que vamos a hacer es repasar el último concepto que tenemos detrás de la materia de electrostática, o sea, cargas que están quietas, para pasar a ver nuestra materia de electrodinámica, o sea, cargas en movimiento. Ahora la profe Claudia, parece que está bien helado en su casa. Sí, obviamente, aquí también hace bastante frío. Bien, entonces, vamos a pasar en este momento a nuestros documentos de clases, que recuerden que estamos guardándolos en la carpeta de Google Drive, donde hemos estado hablando de estos dos contenidos, asociados a la materia de electrostática. Vamos a pasar a compartir pantalla ahora. Mira qué buen peinado tiene Ariel. Me gustó, me gustó. Entonces vamos a compartir pantalla en un momento, si es que Zoom me lo permite. Ahora sí. Así, no, todavía no. Disculpen, disculpen. El Zoom está un poco porfiado. Ahí sí. Sí, bueno, tenemos más tiempo para que se una un poco más de gente. Compartir, ya, excelente. Entonces, lo que habíamos hecho la semana pasada era un resumen de las fórmulas que hemos acumulado, entre comillas, hasta el momento. Bien, tenemos 4 fórmulas importantes: fuerza, campo eléctrico, energía potencial eléctrica es la que menos vimos, y luego potencial electrostático. Bien, pero de hecho las últimas dos van a ser las más interesantes. Podemos el salto a circuitos, o sea, cargas en movimiento. ¿Por qué? Porque como habíamos definido el potencial electrostático, potencial eléctrico, como ustedes lo vayan a encontrar, es la energía potencial por unidad de carga que tiene un punto en el espacio. Bien, eso quiere decir que cualquier punto cualquier carga que se ubique en un punto en el espacio va a tener una energía potencial solamente por el hecho de poder interactuar con otra carga, y al soltarla esa se va a mover de un punto a otro. Entonces, elementos como por ejemplo una pila o los enchufes de la corriente eléctrica tienen en cada uno de sus extremos, en cada uno de sus puntos, un valor de potencial. Pero no es el valor del potencial en sí, en esos puntos, los que es tan interesante, sino que es la diferencia de potencial lo que vuelve interesante las cosas. Porque, como les he comentado varias veces, los objetos tratan de moverse de lugares de mayor energía a menor energía. Entonces, el movimiento va a estar dado por no el potencial absolutamente en esos dos puntos, sino que por la diferencia de potencial entre esos. Y en general, una carga, si está sujeta a una mayor diferencia de potencial, va a adquirir una mayor energía si que se está moviendo. Bien, así que ahora vamos a hacer algunos ejercicios que están relacionados con esto. Vamos a estar el documento de la semana pasada. Hoy lo que vamos a hacer es ejercicios. Ejercicios. Déjenme agrandar esto un poquito más. Ejercicios relacionados con potencial electrostático y voltaje. Bien, porque el concepto de voltaje, lo hemos visto aún, va a aparecer en esta clase, pero ya está más o menos implicado con la existencia de esta unidad que es el volto.
¿ok? Que es la unidad en la que se mide el potencial electrostático. Entonces vamos a hacer algunos. Número 1 va a ser, calcule, cuál es el potencial, que a todo esto el potencial lo pueden encontrar con el nombre de potencial, potencial eléctrico, potencial electrostático. Por lo general vamos a decirle solamente potencial. Genera una carga de 2 milicoulomb a 3 metros de distancia. Bien. Recuerde que la fórmula para calcular el potencial es esta de acá, que lo voy a copiar. Tengo que volver al tamaño normal de letra. Con Q la carga en coulomb, R la distancia en metros, y K, K igual 9 por 10 elevado a 9 es la constante de Coulomb. Bien, entonces como pueden ustedes desarrollar este ejercicio, si es que tienen alguna idea, lo dejan en el chat. Yo por mientras voy a copiar un par de otros ejercicios. Bien. Ese sería más o menos un ejercicio completo y que de hecho ayuda a introducir este concepto de diferencia de potencial o de voltaje, que vamos a ver que son términos equivalentes. Bien, entonces, ¿quién tiene alguna idea de cómo se desarrolla el primer ejercicio? Vamos a poner acá abajo. Resolución. Estoy ocupado. Bien. Espero sugerencias de su parte. Perdón. Bien, vamos a revisar entonces el primer ejercicio. Nos dan la fórmula para calcular el potencial y nos dicen qué es lo que tiene que ir en cada uno de sus términos y cuáles son las unidades que tienen que tener. Así que entonces lo que podemos hacer es reemplazar los valores que nos dan. Entonces en este caso tenemos que nuestra carga es, como nos dicen acá, 2 milicoulomb. Milicoulomb. Y mili significa elevado a menos 3. Entonces, perdón. Menos 3 coulomb. Luego nos dicen que la distancia es 3 metros. Así que nuestra distancia va a ser 3 metros. Y el valor de la constante siempre es el mismo. Por lo tanto, nuestro voltaje, perdón, nuestro potencial, disculpen, va a ser 9 por 10 elevado a 9 multiplicado por la carga, porque si se fijan en la fórmula va constante por la carga, que es 2
por 10 elevado a menos 3. Lo voy a copiar acá. Y eso lo vamos a dividir por nuestra distancia, que son 3 metros. Dado que todo está en las constantes, en las unidades que dice la fórmula, ya no tenemos que hacer ninguna otra transformación y ahora podemos pasar a multiplicar. Bien, si hacemos esta multiplicación nos va a dar 18 por 10 elevado a 6 dividido en 3, o lo que es lo mismo, 6 por 10 elevado a 6. ¿Y en qué unidad se mide el potencial eléctrico? Como decía nuestra tablita acá, el potencial eléctrico se mide en una unidad llamada volt. Así que le ponemos una V, que es la inicial con la que se escribe esta unidad. Bien, ¿dudas con respecto a este cálculo? Si se fijan, este es bastante más sencillo que el cálculo de la fuerza de Coulomb, por ejemplo, porque no hay que multiplicar dos cargas ni hay que elevar algo al cuadrado. Lo mismo que con el campo eléctrico. No hay que elevar una distancia al cuadrado, simplemente multiplicar y dividir, reemplazar, lo que nos están dando la fórmula. Bien. Hola Sadid, ¿esto cuándo se entrega? ¿Con nota de algo? No, son ejercicios que estamos desarrollando acá dentro de la clase y se espera, si es que tienes las ganas y los recursos, de que puedas hacerlo en paralelo en este momento. Bien. Entonces lo que hicimos acá es analizar. Nos dan una carga de 2 milicoulomb, así que esa va a ser nuestra carga. Bien, nos dicen que está a 3 metros de distancia, entonces esa distancia va a ser 3 metros. Lo único que tuvimos que hacer extra fue pasar los milicoulomb a coulomb usando la definición del prefijo mil. Bien, ¿por qué no hay que elevar distancia al cuadrado? Porque en la fórmula no hay distancia al cuadrado, así que no tendrían para qué hacerlo. Entonces, ahí tenemos la resolución de el ítem 1, al menos nuestro ejercicio. El ítem 2 es similar, fíjense que lo único que cambia es la distancia que nos dan, ahora nos dicen que está a 5 metros de distancia. Así que, número 2. En este caso, Q es la misma del caso anterior, pero nuestra distancia cambia y es, en este caso, ya dije en este caso, y cambia a 5 metros. Entonces, el potencial va a ser lo mismo que teníamos antes, pero en vez de dividido en 3, dividido en 5. Y en este caso entonces no es 6 por 10 elevado a menos 6, sino que es 18 en 5 es 3,6. Tamara pregunta, ¿cuál es el procedimiento de pasar de milicoulomb a coulomb? Multiplicar por 10 elevado a menos 3, porque el prefijo mili está asociado con la potencia de 10 elevado a menos 3. Así como cuando pasan de milímetro a metro, multiplican por 10 elevado a menos 3, al pasar de milicoulomb a coulomb, multiplican por 10 elevado a menos 3, al pasar de mililitro a litro. Siempre cuando ustedes les den una unidad que tenga un prefijo, como en este caso es mili, para pasar a la unidad original, tienen que multiplicar por cuánto significa ese prefijo. En este caso este prefijo es 10 elevado a menos 3. Bien, el cálculo en el segundo caso es análogo al anterior. La única diferencia es que la división no es exacta, así que en vez de dividir 18 en 3, tenemos que dividir 18 en 5, y eso da 3,6 por 10 elevado a 6 volt. Bien, ¿dudas con esto? Por mientras voy a anotar el número 3 acá. Y aquí necesito insertar. Bien, no hay dudas, no hay dudas. Delta.
Bien. Y les dejo la resta entonces para que ustedes lo hagan. Isaac pregunta, ¿por qué el segundo ejercicio de 3,6 por 10 elevado a menos 6? Porque eso es el resultado de esta multiplicación y división que está acá. 9 por 2 es 18, 18 dividido en 5 es 3,6, y 10 elevado a 9 por 10 elevado a menos 3 da 10 elevado a menos 6. Sí, recuerden que se espera que ustedes hagan los cálculos también. Si es que tienen algún problema con los cálculos, me preguntan, ¿ok? Pero intenten hacer los cálculos ustedes, yo sé que son capaces. Entonces, el ítem número 3, dice cuál es la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Y en este caso, entonces tenemos que restar estos dos, ¿ok? Y aquí ustedes pueden restar como ustedes prefieran. Bien, pueden restar escribiendo el número que está escrito en notación científica como el número completo. Aquí pueden, si es que tienen las habilidades también para hacerlo, sacar factor común 10 a la 6 y realizar solamente la resta, como ustedes prefieran. O pueden hacerlo con calculadora también. Si lo están haciendo con calculadora no hay ningún problema. El resultado entonces en este caso 2,4 por 10 elevado a 6 volt. Bien. ¿Qué llegarían a ese resultado de cualquier manera que lo hagan? Les voy a mostrar cómo es que lo pueden hacer. Eso sería 6 millones menos, tendría que ser un espacio aquí, sí, menos 3.600.000. Me falta otro espacio para que quede más o menos alineado. Ups, dejé la escoba. Ahí sí. No, pero voy a ponerle subrayado. Y el resultado es entonces los 2.400.000, que es lo mismo que 2,4 por 10 elevado a 6 volts. Y esa es, como les dije, una de las muchas maneras en las que ustedes pueden hacer la resta. Yo lo que hice fue decir, como ambos números están elevados a 10 elevado a 6, eso lo guardo entre comillas y solamente resto el 6 con el 3,6. Y me da eso. Bien, entonces esta es la diferencia de potencial entre estos dos puntos. ¿Ok? Ahora pensemos en lo siguiente, para determinar cuáles son las reglas que aplican a este concepto de potencial, que va a pasar algo parecido a lo que pasaba con el campo eléctrico. ¿Okay? Pensemos en lo siguiente, esta es una carga positiva, bien, hablamos de una carga de 2 milicoulomb. Si es que ponemos una carga positiva en su cercanía, otra carga positiva en su cercanía, ¿qué va a tender a hacer esa otra carga positiva? Se va a alejar, porque las reglas de atracción y repulsión de las cargas eléctricas nos dicen que las cargas positivas se van a alejar entre sí. Entonces, una carga positiva, vamos a poner acá reglas que cumplen las cargas en presencia de un potencial eléctrico. Bien, vamos a anotar dos. Una carga positiva siempre se mueve. Oh, me cargo cuando pasa eso. Y si siempre se mueve de mayor potencial a menor potencial. Y ustedes pueden imaginarse que una carga negativa hace lo opuesto. Siempre se mueve desde zonas de menor potencial a mayor potencial. Bien, esto también lo podemos analizar matemáticamente. Si tenemos una carga positiva, a medida que aumenta la distancia, el potencial va bajando. Así que una carga positiva se va a intentar alejar, otra carga positiva se va a intentar alejar de la primera carga positiva, y eso ocurre cuando la distancia aumenta y por lo tanto el potencial disminuye. Y al revés, una carga negativa va a acercarse a una carga positiva, y cuando la distancia disminuye, el potencial aumenta. Y lo mismo pasa con, en el caso, de que una carga negativa es la que está generando el potencial. Bien, pero eso se lo dejo para que ustedes lo analicen. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ponernos en el ejemplo que teníamos acá.
vamos a ampliar esto, de hecho, el ejemplo número 3, porque necesitamos hacer el caso contrario para continuar con el ejemplo. Pero el caso contrario es más o menos simple. La diferencia de potencial entre el punto del ítem 2, el punto del ítem 2 y del ítem 1 es la opuesta. Son menos 2.4. Bien. A ver qué dice el profesor. ¿Puede ir a las soluciones de los 3 ejercicios, porfa? Sí, ahí están. Ya, entonces, ¿por qué anoté aquí el resultado de la diferencia de potencial pero al revés? Porque nos vamos a poner en el caso de la carga positiva. Bien, entonces, ejemplo con esto. Si pensamos en una carga de 1 coulomb que se mueve en la cercanía de la carga del ejercicio previo, ¿qué va a pasar? Esta carga se va a mover desde el punto de 3 metros de distancia a 5 metros de distancia, porque se cumple la primera regla. Una carga positiva siempre se va a mover de una zona de mayor potencial a menor potencial, que es la que está acá. Bien, entonces se mueve desde el punto con distancia 3 metros hasta el punto con distancia 5 metros. Bueno, en realidad se va a mover más que eso si es que la dejamos completamente libre, pero podemos decir que solamente se va a mover en ese punto. ¿Ok? Entonces, esta carga va a moverse a un punto de potencial que tiene 6 por 10 elevado a 6 a 3 por 10 elevado a 6 volts. La diferencia de potencial que siente es la diferencia negativa. ¿Por qué? Porque en física las diferencias son, bueno, en general en matemáticas y en ciencias naturales también, son desde, o se definen como la cantidad en el punto final menos la cantidad en el punto inicial. Entonces, en este caso, como el punto final es la distancia 5 metros, menos en el punto inicial, que es la distancia 3 metros, tenemos que restar y vemos que esta carga, por ejemplo, siente esta diferencia de potencial negativa. ¿Qué tiene que ver eso con lo que habíamos hablado antes? Que lo que habíamos hablado algunas clases atrás, que en física las energías negativas representaban sistemas que estaban libres y las energías que están positivas son sistemas que están unidos. En este caso, como son dos cargas positivas que se van a repeler, está bien que tengan cargas o la energía total sea negativa. Bien. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a aplicar con esto? ¿Qué es lo que vamos a explicar con esto? Es que una de las formulaciones más importantes de la física de circuitos viene de la mano con el movimiento de cargas en base a diferencias de potencial. Bien, así podemos reformular las reglas que teníamos más arriba. Y las reglas que teníamos más arriba, que son estas de acá, reglas que cumplen las cargas en presencia, ahora no de un potencial eléctrico, sino que de una diferencia de potencial. Una carga positiva siempre se mueve
de tal manera que la diferencia que siente sea negativa. Porque si se mueve una zona de mayor potencial a una de menor potencial, esto va a haber disminuido y su diferencia entonces va a ser negativa, porque recuerden que era siempre la final menos la inicial. Mientras que una carga negativa es el opuesto, siempre se mueve de tal manera que la diferencia de potencial que siente sea positiva. Y esto es entonces un par de reglas que van a determinar eventualmente cómo es que se mueven las cargas dentro de un circuito. Bien, en un circuito, ustedes tienen, si van a buscar una pila, por ejemplo, un cargador de teléfono o algo así, van a tener un voltaje asociado. Y ese es el concepto que nos falta definir ahora. Entonces, es tan importante esta formulación en circuitos que le ponemos un nombre a la diferencia de potencial y ese nombre es voltaje. ¿Ok? Entonces el voltaje, que ustedes, un término que ustedes deben haber escuchado, por ejemplo, una bajada de voltaje, una subida de voltaje, o que no tiene el voltaje suficiente para funcionar un objeto, es la diferencia de potencial eléctrico que hace que las cargas se muevan para que un objeto pueda funcionar. Bien, entonces eso también lo vamos a anotar acá, que creo que puede ser importante. En el sentido doméstico, entonces el voltaje de la energía eléctrica, no de la energía eléctrica, de la red eléctrica es el empujón necesario para que las cargas se muevan y puedan funcionar nuestros aparatos electrónicos. Pregunta para ustedes, ¿qué son esas cargas o cuáles son estas cargas que mencionamos acá? Si es que tienen la respuesta, déjenlo en el chat. ¿Cuáles son las cargas que se mueven para hacer la corriente eléctrica? ¿Serán átomos ionizados? ¿Serán partes de átomos? ¿Serán moléculas que están cargadas? Si es que tienen alguna idea de qué pueden ser, respóndanlas en el chat. Entonces voy a anotar un par más de ideas acá, por ejemplo, la red doméstica, o no, por ejemplo. Esta red doméstica tiene un voltaje en Chile de 220 voltios. O sea, la diferencia de potencial entre los dos extremos de un enchufe es de 220 voltios. Efectivamente, Felipe Fuentes, respuesta correcta. Las cargas que se mueven en los circuitos en general y en particular los que se mueven dentro de la red doméstica de electricidad son electrones. Y desde la próxima semana vamos a comenzar a explicar por qué son los electrones los que se mueven y conforman la corriente eléctrica. Bien, entonces, jóvenes, para asegurarnos de que hayan entendido bien esto, ahora yo les voy a dar un ejercicio y ustedes tienen que enviar la respuesta por el chat. ¿Ok? Yo ahora activé el chat para que me hablen solo a mí y ahí por ese medio ustedes responden el ejercicio que les voy a enviar ahora. Bien, esto si es que lo responden de manera correcta puede ser parte de una serie de evaluaciones acumulativas que tengamos. Bien, entonces voy a anotar acá ejercicio.
ponerlo ahí. Lo puedo poner un poquito más grande un momento. Ups, no, muy chico, perdón. Ahí sí. Bien, entonces aquí tenemos un ejercicio que es similar al ejercicio que hicimos más arriba, ¿ok? Dice, una carga de menos 3 coulomb genera un potencial eléctrico en todo el espacio. Calculen la diferencia de potencial, eso es el voltaje, entre los puntos a 2 metros y a 10 metros de distancia de la carga. Resuélvala entonces ustedes y me mandan la respuesta por el chat a medida que la vayan descubriendo. Recuerden que para eso tienen que usar la fórmula de potencial eléctrico, que es la que habíamos desarrollado acá. Entonces, veamos. Sí, tienen los dos valores, les van a dar dos valores distintos y Tamara revise los tuyos, no creo que estén bien, en particular el de 10 metros. Recuerden que al reemplazar tiene que ir también el signo de la carga, así que está bien que los potenciales les den negativos, pueden darles negativos, y la diferencia también puede darles negativos, ¿ok? Eso, lo vamos a revisar la próxima semana, si es que lo quieren realizar, envíalo a mi correo y después lo revisaremos o después yo posteo la resolución, ¿ok? Efectivamente, como dice aquí Felipe, si eso se resta el signo del segundo, cambiaría a positivo, muy bien. Como están restando una cantidad negativa, el resultado debe ser positivo, ¿ok? Ya jóvenes, entonces les dejo para que vayan a espabilar, bañarse, descansar, lo que ustedes prefieran. Cuídense mucho. Nos vemos el más tardecito, quienes tengan el electivo y quienes no estén en el electivo nos vemos el próximo lunes, porque mañana no tenemos clase. Recuerden que ahí ya les avisamos y estaba también en las planificaciones semanales que les enviamos que mañana miércoles no tenemos clases. Cuídense y nos vemos. Chaito. Gracias, profesor. Cuídese.